Carmelo estaba en la parte trasera de su taller, bajo la tenue luz de una lámpara que casi no bastaba para iluminar el motor que acababa de desmontar. Llevaba horas entregado a esa tarea, con las manos cubiertas de grasa y el aire impregnado de un olor metálico y penetrante que ya se había vuelto parte de su día a día. Su especialidad consistía en restaurar vehículos antiguos para clientes muy particulares, gente apasionada que pagaba sumas considerables por devolver a la vida automóviles de hace varias décadas. Aún así, desde hacía un tiempo, notaba cómo su dedicación al oficio y el cariño con que trataba a cada pieza mecánica no alcanzaban para colmar el vacío que crecía en su interior. Cada vez que terminaba de ajustar una válvula o de comprobar la presión de aceite, se sorprendía pensando en Aurora, su esposa. Ella trabajaba en un centro de estética y fisioterapia que atendía a personas adineradas deseosas de masajes, terapias y tratamientos de rejuvenecimiento. Aurora era discreta, de pocas palabras, pero tenía una sonrisa luminosa y una forma muy dulce de hablar con sus clientes. A Carmelo siempre le había gustado esa calidez silenciosa. En su juventud, cuando la vio por primera vez sirviendo copas en las fiestas locales, sintió un flechazo inmediato. Ella tenía algo magnético, una mezcla de timidez y seguridad. Con el paso de los años, no obstante, su relación se había llenado de silencios incómodos. Por las noches, apenas se cruzaban dos frases. Por las mañanas, se saludaban con un beso breve y cada uno se marchaba a su trabajo. Así transcurrían las semanas, sin roces importantes, pero también sin la pasión de antaño. Aquella tarde, mientras terminaba de atornillar el filtro de aceite a un coche clásico que le había encargado un coleccionista, miró el reloj de pared. Marcaba algo cercano al ocaso. Ya pasaban muchas horas desde que Aurora dijo que llegaría temprano. Él había preparado, con cierta ilusión, un plato de lentejas con chorizo y unas patatas guisadas que aprendió de su madre, receta sencilla y muy tradicional, esperando cenar juntos. Pero la olla seguía intacta. Con un suspiro, se limpió las manos en un paño y salió a la zona principal del taller. Revisó el teléfono. No había mensajes. En esos instantes, el temor de que su matrimonio se estuviera quebrando de forma silenciosa volvió a aparecer como un latido sordo en el pecho. Cuando quiso reaccionar, tuvo el impulso de llamarla, pero se contuvo. Prefería no parecer controlador, ni demostrarse demasiado ansioso. Se justificó pensando que tal vez se había enredado con algún paciente, una sesión de fisioterapia de última hora. Con la mano izquierda temblorosa, echó un vistazo a la calle a través del ventanal del taller. Afuera, el cielo estaba teñido de un color pardo, amenazando tormenta, y un par de farolas titilaban en la acera. El viento soplaba con un gemido largo y melancólico. Carmelo volvió al coche, comprobó que todo quedara en orden, y decidió cerrar el taller para marcharse a casa. Al llegar, encontró la vivienda en total penumbra. La puerta principal seguía cerrada con llave, tal como la había dejado. Ni rastro de Aurora. En la cocina, la olla permanecía tibia, cubierta con un paño. Carmelo dejó escapar un suspiro, sintiendo que una amargura profunda se instalaba en la boca de su estómago. Se sentó a la mesa sin encender apenas las luces, sabiendo que comer solo arrastraba un desaliento que no le hacía bien. Dio un par de cucharadas y se le revolvieron las entrañas. El recuerdo de Aurora llenaba cada rincón de su mente, provocándole dudas que no se atrevía a formular. Ella se estaba distanciando, o tal vez él se había vuelto incapaz de encontrar la forma de acercarse. Pensó en la confianza que siempre habían tenido y en cómo ésta parecía evaporarse en los últimos tiempos, reemplazada por una inquietud que no sabía explicar. Desde hacía semanas, a veces la veía enfrascada en su teléfono, recibiendo mensajes que la hacían sonreír de forma extraña. Cuando él preguntaba, ella cambiaba de tema con una excusa trivial. Nada concreto, pero la incertidumbre lo carcomía. Se levantó de la mesa, limpió los platos sin apetito y subió al piso superior. Se detuvo en la habitación, encendió la luz y observó la cama impecable, sin rastros de que Aurora hubiese pasado por allí. Desconcertado,
Se preguntó si habría ido a ayudar a alguien, o si acaso estaría con alguna amiga en emergencia. Se sintió tonto, pero la sombra de la desconfianza se cernía sobre cada posible explicación. Decidió llamarla al fin. El teléfono sonó y sonó hasta saltar el buzón de voz. «Quizá está conduciendo», se dijo. Pero el presentimiento no lo abandonaba. Cuando al filo de la medianoche escuchó la puerta principal abrirse, bajó las escaleras. Allí estaba Aurora, con el pelo un poco desordenado y el semblante algo tenso. Al verlo despierto, se sobresaltó. La sonrisa que forzó no logró ocultar cierto temblor en sus manos. «Llegas tarde», dijo Carmelo, intentando sonar tranquilo, pero con la voz carraspeante. «Lo siento mucho. Tuve que ayudar a una clienta. Surgió algo de último momento», respondió ella, sin demasiados detalles. Carmelo asintió, más por no alargar la tensión que por convicción. Observó la forma en que Aurora se quitaba la chaqueta y apartaba la mirada, como si temiera que él siguiera indagando. El silencio entre los dos volvió a caer con un peso casi insoportable. Carmelo se dio la vuelta y subió, mascullando un «descansa» que no sonó nada convincente. Se metió en la cama, sin desvestirse siquiera, sintiendo que la cabeza le zumbaba. Al día siguiente, ella se despertó antes de que él pudiera abordarla con preguntas. Se fue al centro de estética muy temprano, con un beso fugaz en la mejilla y un «hablamos más tarde», que se perdió en el eco de la casa. Para Carmelo, aquella dinámica se convirtió en rutina. No saber qué ocurría, sentir que ella se escurría de su lado, temer que algo grave pasara sin que él supiera cómo afrontarlo. Quiso convencerse de que, tal vez, solo era su imaginación, una etapa de estrés o un distanciamiento pasajero. Sin embargo, la evidencia se acumulaba. Llamadas repentinas que ella cortaba cuando él aparecía, gastos extraños en la cuenta corriente y salidas que coincidían con supuestas reuniones del centro de estética, pero que no figuraban en ningún lugar oficial. Con el paso de los días, Carmelo empezó a preguntarse si ella vería a otra persona. Aquella idea lo torturaba, pero no podía desecharla. Una tarde, se atrevió a revisar, con muchísimo recelo y una punzada de culpabilidad, el historial de llamadas en su teléfono. Halló varios números desconocidos. Uno en particular se repetía en horas tardías y en la madrugada. Ese detalle le punzó el pecho. No obstante, no fue capaz de enfrentarse a Aurora directamente, quizá por miedo a que la respuesta confirmara sus peores sospechas. Al ver su situación, pensó en hablarlo con algún amigo, pero se dio cuenta de que casi no le quedaban confidentes. Había dedicado tantos años a su trabajo en el taller que apenas frecuentaba amistades fuera del ámbito laboral. Su compañero más cercano era Juan Antonio, un vendedor de repuestos que conocía su dedicación a los coches y admiraba su pericia mecánica. Sin embargo, Carmelo no se sentía con la confianza suficiente para exponerle lo que ocurría en su intimidad. Optó entonces por seguir disimulando, tragándose su angustia. Una noche en que Aurora dijo que llegaría tarde por un compromiso profesional, Carmelo tomó la determinación de salir en el auto de ella, supuestamente para ponerle combustible. Apenas condujo un par de minutos, detuvo el vehículo en una calle apartada y, siguiendo las indicaciones que había encontrado en foros de Internet, instaló un pequeño localizador GPS en un rincón oculto. Avergonzado de sí mismo, sentía que estaba traicionando la confianza básica de cualquier relación. Pero su ansiedad lo superaba. Necesitaba saber. Pasó esa noche casi sin pegar ojo, revisando en su portátil la ubicación de Aurora. Ella estuvo en efecto en un barrio elegante, lejos del centro. Según los datos del GPS, se quedó estacionada allí 2 horas. Después se fue a otro lugar residencial y solo retornó a casa pasadas las 11. Carmelo se encerró en el baño, con la respiración agitada al contemplar el mapa con las rutas registradas. Sabía que algo ocurría, algo que ella no quería contarle. Poco después, se dio cuenta de que, si quería certezas, le convenía acudir a un profesional que confirmara o desmintiera sus temores. Escuchó en boca de un cliente
una referencia a una detective privada llamada Montserrat. Esta mujer, veterana y discreta, solía encargarse de investigar fraudes y asuntos familiares de forma poco ostentosa. Tras un par de días de vacilación, Carmelo la contactó. Ella, sin emitir juicios, escuchó su historia, tomó nota de la información esencial y le explicó el proceso. Seguiría a Aurora, documentaría sus movimientos y elaboraría un informe detallado. ¿Estás seguro de que quieres esto?, preguntó Montserrat con un tono que, más que duda, transmitía empatía. A veces, la verdad puede ser muy dolorosa. Prefiero saberla a seguir así, contestó Carmelo con una determinación teñida de tristeza. Durante las semanas siguientes, Carmelo vivió en un estado de tensión constante. Mantenía las apariencias con Aurora, esforzándose por no delatar su creciente nerviosismo. Entretanto, Montserrat le enviaba mensajes crípticos para concretar citas en las que actualizaba los hallazgos. Las evidencias apuntaban a un hombre que Aurora visitaba con frecuencia en un piso lujoso, en distintas horas del día o la noche. Aunque Montserrat no tenía pruebas de la índole exacta de la relación, las fotografías que llegó a tomar no dejaban mucho espacio a la imaginación. Aurora bajaba del coche, timbraba en un portón metálico. Era recibida por un individuo alto y atlético, con aire de galán seguro de sí mismo. En una de las imágenes se la veía abrazada a él, en un gesto íntimo. Otra foto, tomada a distancia, mostraba sus siluetas a contraluz en la ventana. El día que Montserrat le entregó los informes definitivos, Carmelo sintió que le arrancaban el corazón. Allí estaban las pruebas, innegables. Aurora le era infiel con aquel hombre. No solo constaba en las fotos, sino también en extractos bancarios que demostraban gastos compartidos en cenas caras y reservas en alojamientos turísticos exclusivos. Todo tenía sentido: las ausencias repentinas, las conversaciones evasivas, la sonrisa furtiva que ella mostraba al mirar su teléfono. Sostenía una vida paralela con alguien que, al parecer, tenía una posición acomodada y le proporcionaba lujos y atenciones. Carmelo cerró el sobre de documentos, sintiendo cómo un nudo le subía por la garganta. Su primer impulso fue la ira. Quería encarar a Aurora, exigirle explicaciones, saber desde cuándo y por qué. Sin embargo, al llegar a casa, se encontró con un silencio expectante. Aurora aún no había vuelto. Debía de estar en otro de sus compromisos. Carmelo se sirvió un trago de vino, se sentó en el sofá y dejó que la rabia se transformara en un amargo abatimiento. Recordó los años que llevaban juntos, los planes para formar una familia, la esperanza de reformar la casa y tener hijos correteando por el jardín. Todo se desmoronaba, como un castillo de arena barrido por la marea. Él permanecía allí, en esa sala llena de un vacío insoportable. Cuando por fin Aurora llegó, cerca de la medianoche, Carmelo la esperaba con el sobre de la detective encima de la mesa. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar contenido. Ella notó de inmediato que algo grave sucedía. ¿Estás bien?, preguntó intentando acercarse. Carmelo señaló el sobre. No, no lo estoy, y tú tampoco lo estarás cuando veas lo que hay aquí. Aurora se quedó paralizada. Miró el sobre, leyó el nombre de la detective en el membrete y empalideció como si hubiera visto un fantasma. Fue un instante de mutuo entendimiento. Ya no había lugar para mentiras. Su boca se abrió, pero no pronunció palabra. Carmelo, con voz tensa, dijo: «Sé lo tuyo, Aurora. Sé que hay alguien más. Lo he sabido desde hace tiempo, pero necesitaba confirmarlo. Mírame a los ojos y dime la verdad». Ella cerró los párpados con fuerza. Parecía que un peso enorme caía sobre su ánimo. «Déjame explicarte». «¿Explicarme qué? ¿Te crees que esto tiene explicación?», replicó Carmelo, alzando la voz. El estrépito emocional que siguió fue devastador. Aurora empezó a llorar y, entre sollozos, soltó una mezcla de justificaciones y excusas. Sentía que la relación con Carmelo se enfriaba, que él pasaba más tiempo con los coches que con ella, y que aquel hombre la entendía,
Le brindaba un afecto y una admiración que echaba en falta. Fue un desahogo doloroso de oír, y Carmelo, a ratos, gritaba y a ratos se quedaba en un mutismo pasmado, sin saber si compadecerla o llenarse de furia. «Podíamos haber hablado, podías haberme dicho que no eras feliz», logró articular él en cierto momento. «Pero escogiste la traición. No sé si podré perdonarlo, Aurora». Ella se arrodilló a su lado, le tomó las manos. Sus lágrimas empapaban el suelo, y el temblor de su voz suplicaba comprensión. «No busqué que pasara, lo siento de verdad. No quería lastimarte, pero cuando me di cuenta, ya estaba metida hasta el cuello. Te juro que no hice esto para herirte. Sí, lo sé, he sido cobarde». Se tapó el rostro. «Me avergüenza todo, no sé qué hacer». En el fondo, Carmelo no pudo evitar sentir lástima, pero su dolor era tan profundo que apenas cabía la posibilidad de la compasión. La escuchó implorar, pedir disculpas, asegurar que el asunto no tenía tanta importancia, que podía terminar si él le daba la oportunidad de recomponer lo suyo. Sin embargo, algo en la expresión de Aurora le indicaba que esa súplica no nacía de un amor renovado, sino más bien del miedo a perder la estabilidad, a enfrentarse al escándalo social y a la culpa. Acabaron durmiendo en habitaciones separadas esa noche, con el eco de sus discusiones aún flotando en los pasillos. Carmelo, tirado en el sofá, contempló el techo sumido en pensamientos confusos. Tal vez había sido un mal esposo y no supo ver las necesidades de Aurora, pero, de todos modos, la traición era innegable. Se preguntó si sería capaz de vivir con esa sombra o si tendría que cerrar para siempre aquella historia que tanto había significado. Hasta entonces, nunca pensó que contemplaría el divorcio como una posibilidad real. La incertidumbre se apoderó de los días siguientes. Aurora, muy afectada, trataba de mostrarse arrepentida, diciéndole que rompería todo contacto con el amante y que intentaría recuperar la relación. Pero Carmelo no podía quitarse de la cabeza las imágenes de la detective, los lugares a los que habían acudido, las cenas, los hoteles. Tenía la mente repleta de hipótesis y un incipiente deseo de venganza que lo asustaba. Quería lastimar al otro hombre, exhibirlo, destruir esa comodidad con la que se había entrometido en un matrimonio ajeno. Pero cada vez que lo pensaba, se sentía miserable. No era esa clase de persona, o al menos no quería serlo. En medio de ese vaivén, llegó una desgracia aún mayor. Llovió durante varios días sin parar, y los ríos de la región crecieron hasta niveles alarmantes. A Carmelo le preocupaba especialmente su taller, situado en una zona baja donde el agua podía inundar el recinto. Efectivamente, tras un aguacero intensísimo una tarde, los cauces se desbordaron y el agua irrumpió en varias calles cercanas, anegando comercios. Carmelo corrió al taller, encontrándose con un panorama desolador. El agua cubría casi por completo los neumáticos de algunos de los coches que allí guardaba, y las herramientas más pesadas estaban sumergidas hasta la mitad. Desesperado, intentó rescatar lo que pudo. Logró empujar un par de vehículos hasta un área más alta, mientras el agua fría le llegaba casi a la cintura. Otros propietarios de negocios cercanos hacían lo mismo, luchando contra el lodo y la lluvia que arreciaba con furia. Las pérdidas materiales eran evidentes. Muchos de los automóviles en restauración, entre ellos un modelo clásico encargado por un cliente de mucha importancia, sufrieron daños difíciles de reparar. Carmelo sentía que el mundo se le venía abajo, su matrimonio tambaleante, y ahora su sustento profesional arrasado por la inundación. Cuando al fin la lluvia cedió y el nivel del agua comenzó a bajar, el taller quedó cubierto de fango y las pérdidas se antojaban cuantiosas. Se sumaron las demoras de la aseguradora, que tardaba en responder, y la perspectiva de la ruina económica se cernía sobre Carmelo. En ese trance, apenas tuvo cabeza para pensar en Aurora y sus problemas sentimentales. Pasaba las horas tratando de limpiar el desastre, tirando piezas oxidadas y evaluando qué salvaba. Pero al volver a casa, se topaba con un ambiente incierto. Aurora se mostraba solícita, le ofrecía ayuda,
Hablaba de reponerse de la catástrofe juntos, como si buscaran un nuevo comienzo. Para él, sin embargo, todo resultaba agrio y forzado. Ya no podía fingir confianza plena donde ésta se había quebrado. Mientras tanto, notó que el otro hombre no la contactaba tan a menudo, o al menos Aurora no mostraba esa excitación anterior ante su teléfono. ¿Significaba eso que la relación se había enfriado? ¿O quizá Aurora solo tenía más cuidado? Por momentos, Carmelo no sabía qué era más agobiante, el taller destruido o el matrimonio en ruinas. Ambos factores lo arrastraban hacia un estado de ansiedad extrema. Pensó con amargura que, de haber contado con el apoyo incondicional de su mujer, habría sido más fácil sobrellevar la tragedia laboral, pero la herida de la infidelidad lo mantenía a la defensiva, como si cada palabra de aliento de Aurora fuese un engaño adicional. Aún así, pasaron algunas semanas en una convivencia frágil, intentando no discutir a cada rato. Pero un suceso inesperado reavivó la llama de la desconfianza. Carmelo descubrió transferencias significativas hechas desde la cuenta conjunta hacia un destino desconocido. Le bastó un vistazo al historial bancario, en el que no aparecía la moneda, pero sí el concepto de traspaso, para notar que una buena suma había desaparecido en un momento en que le surgía el dinero para restaurar el taller y comprar nuevo equipamiento. De inmediato enfrentó a Aurora, quien no pudo justificar aquellas operaciones. Ella se vio atrapada en contradicciones, balbuceando que había prestado el dinero a una amiga en problemas o que tenía un plan de inversión. Ese fue el golpe final. Carmelo la señaló con el dedo tembloroso. ¿No te basta con traicionarme en lo personal? Ahora usas nuestros ahorros para fines turbios. Ni siquiera tienes la decencia de consultarme. ¿Qué esperabas? Aurora, entre lloros, intentaba explicarse, pero Carmelo notaba que no tenía respuesta clara. Furioso, comprendió que ella aún seguía vinculada al otro hombre o estaba planeando una salida a escondidas. Sin perder la compostura más de lo debido, decidió que ya era suficiente. Se fue de casa y se refugió en la posada de un antiguo conocido, donde nadie le preguntaría demasiado, a la espera de que su rabia se calmara. Durante las noches solitarias en esa posada, el dolor y la furia se alternaban en su interior, como si se turnaran para devorarlo. A veces se recriminaba su propia ingenuidad, otras veces sentía que la culpa era de Aurora, incapaz de valorar lo que tenían, y cuando pensaba en el amante desconocido, una furia asesina le palpitaba en la sien. Sin embargo, no era su estilo recurrir a la violencia física. Una voz en su interior lo empujaba a la venganza sutil, a exponerlos, a maniobrar para dejarlos en la estacada. Releyó los informes de Montserrat y se planteó cómo usarlos en favor propio. Quizá podría chantajear al amante o humillar a Aurora públicamente, pero al mismo tiempo se preguntaba si todo eso no lo convertiría en un ser más ruin que los dos juntos. La línea moral se había difuminado para él. Pese a ello, la necesidad de hacer algo, cualquier cosa, lo llevó a retomar contacto con Montserrat. Quería conocer más detalles sobre la vida del sujeto con el que Aurora se veía. La detective, con cautela, le informó de lo que sabía. Aquel hombre, llamado Matías, era un fisioterapeuta privado que hacía visitas a domicilio para clientes exclusivos. Al parecer, algunos de esos clientes eran contactos de Aurora en el centro de estética. Matías tenía un historial personal complicado, con deudas y un dudoso expediente en otro lugar. Montserrat sospechaba que no dudaba en seducir a mujeres que pudieran mantener su tren de vida. Ese dato, en lugar de aliviar a Carmelo, lo llenó de rabia contenida. Aurora había caído en brazos de un individuo que, por lo visto, se valía de argucias para engatusar a gente vulnerable. Mientras la ruina del taller avanzaba, con escasas esperanzas de una indemnización suficiente, Carmelo se sumergió en un plan que tomó forma en su mente. Deseaba marcharse de ese lugar para siempre, iniciar una nueva vida, pero antes sentía el impulso insoslayable de ajustar cuentas. Comenzó a mover sus ahorros personales, los que tenía en cuentas aparte, y a preparar un proyecto para instalar un pequeño taller en otra región. No obstante,
Necesitaba asegurarse de que Aurora no pudiera saquear más fondos, ni que Matías se quedara con todo lo que les pertenecía a ambos. Así, con la ayuda de un abogado de confianza, bloqueó la mayoría de las cuentas conjuntas y empezó a reunir documentación que probara la infidelidad y la mala gestión del patrimonio común. Estaba determinado a no permitirles robarle su futuro. Los acontecimientos se precipitaron cuando, una mañana, recibió una llamada urgente de Aurora. Parecía angustiada, le suplicaba que acudiera a casa para hablar. Carmelo, intrigado, fue hasta allí. Encontró a su esposa con el rostro desencajado, los ojos rojos de llorar. Ella sostuvo que necesitaba contarle algo importante, que Matías resultó no ser quien aparentaba y que había huido con el dinero que ella le había ido entregando. Carmelo la miró con una mezcla de incredulidad y amargura. De pronto, comprendió que Aurora estaba frente a un abismo, había perdido los ahorros, el amante la había utilizado, y ahora clamaba a Carmelo, pidiendo ayuda y perdón. ¿Quieres mi compasión?, soltó él, al borde de la risa sardónica. Ni siquiera sé si esto es cierto o es otra de tus tretas. Es la verdad, replicó Aurora cabizbaja. Me equivoqué en todo. Matías me prometió cosas. Le di dinero esperando que montara un negocio de fisioterapia conmigo, pero desapareció, se llevó todos mis ahorros y ahora no puedo enfrentar mis deudas. Tú sola cavaste esta fosa. ¿Qué pretendes que haga? Aurora se desplomó, llorando con desconsuelo. Carmelo, lejos de sentirse aliviado, percibió un vacío en el estómago. Ni siquiera podía disfrutar de su desgracia. Solo sentía un cansancio infinito, la confirmación de que el matrimonio había muerto tiempo atrás y de que las mentiras los arrastraron a un callejón sin salida. Sin pronunciar más palabras, dejó a Aurora allí, sentada en el salón, repitiendo «lo siento» como un rezo inútil. Pasaron pocos días hasta que formalizó la decisión de iniciar los trámites de divorcio. Aurora no opuso demasiada resistencia. Parecía resignada, devastada por la forma en que habían salido las cosas. Aquel fue un periodo lúgubre en la vida de Carmelo. Su taller estaba inutilizable, su matrimonio destruido, y una parte de él sospechaba que la vida no volvería a ser la misma. Sin embargo, en medio de ese panorama sombrío, algo en su interior se encendió, la chispa de la determinación de no dejarse vencer. Se dijo a sí mismo que era hora de reconstruirse, de crear un futuro distinto. Un atardecer, mientras ultimaba los papeles con su abogado, recibió un mensaje de Montserrat. La detective había seguido indagando, fascinada por la historia y deseosa de ayudarlo. Le informaba que Matías se encontraba en serios aprietos económicos, con varios acreedores buscándolo. Carmelo cerró el mensaje con un suspiro. Poco le importaba ya perseguir a ese individuo. Con la demanda de divorcio en marcha, todo lo que quería era salir de allí y empezar de nuevo. Pero no contaba con un vuelco más que el destino parecía tener preparado. En las semanas siguientes, Carmelo se vio obligado a acompañar a Aurora a ciertas comparecencias legales relacionadas con la separación de bienes. Fue allí donde se descubrió que, además del dinero que ella había entregado a Matías, existía un préstamo adquirido a nombre de ambos, supuestamente para ampliar la casa, pero del cual él nunca estuvo al tanto. Se trataba de una deuda grande, cuyos intereses crecían sin freno. Aquello estremeció a Carmelo, quien se dio cuenta de que la ingenuidad de Aurora, o su complicidad con Matías, había socavado también su estabilidad financiera, como si su calvario no fuera suficiente. Agotado de todo, con un resentimiento que le arañaba el pecho, Carmelo contempló la posibilidad de un enfrentamiento legal violento. Su abogado le advirtió que podría litigar para demostrar el fraude y exonerarse de la deuda, pero el proceso sería largo y costoso, con resultado incierto. Además, Aurora lo suplicaba sin cesar, diciéndole que no quería arrastrarlo más a la perdición. Irónicamente, ella dependía de que él no la hundiera del todo. Un día, en la notaría, mientras esperaban su turno, Carmelo vio la silueta de Aurora a contraluz, sentada en un banco de madera, con la mirada perdida en el suelo. Sintió una punzada de compasión. Por encima de todo lo malo que había sucedido,
Aquella mujer había sido su compañera durante muchos años. Recordó la alegría de los inicios, la ilusión con la que arreglaron la casa, la complicidad de las fiestas populares en el pueblo. Aunque ella lo había traicionado, no podía negar que él también se había ido alejando en su obsesión por los coches y la mecánica. En un arranque de humanidad, se acercó y le ofreció la mano para ayudarla a levantarse. Fue un gesto silencioso, pero con la calidez de dos personas que compartieron un tiempo de amor sincero, aunque ahora todo estuviera roto. «No voy a hundirte más», susurró Carmelo. «Salvaremos lo que se pueda, y después cada uno seguirá su camino». Aurora levantó la mirada, sorprendida y agradecida, pero con lágrimas silenciosas. Desde ese instante, la interacción se volvió menos áspera. Firmaron papeles, acordaron la venta de la casa y la división más justa que la legalidad permitía, aun sabiendo que las deudas serían una rémora que ambos arrastrarían. Para Carmelo, el taller quedó como un proyecto arruinado y un triste recuerdo. Aun así, una parte del capital que logró rescatar de sus cuentas personales le sirvió para planear su marcha a otro lugar, donde pensaba montar un local más pequeño y vivir con más sencillez. El día que salió definitivamente de la casa que compartió con Aurora, echó un último vistazo a las paredes vacías, donde antiguamente colgaban fotografías de su boda, de viajes, de risas compartidas. Había un aire fantasmal, como si esos recuerdos se hubieran esfumado dejando solo un rastro amargo. Sintió que el desgarro era real, pero también percibió un atisbo de alivio en la idea de partir. Cerró la puerta tras de sí, sin volver la mirada. Se instaló en una zona rural, lejos de su anterior vida, y comenzó a buscar un pequeño taller donde pudiera trabajar con tranquilidad. Gracias a un contacto de Juan Antonio, el vendedor de repuestos, encontró una edificación abandonada en las afueras de una localidad. Con los ahorros que quedaban, emprendió la restauración del local, techos, paredes y un nuevo foso para la mecánica. El proceso fue lento y trabajoso, pero le permitió ocupar la mente y evitar caer en la desesperación por el pasado. Si bien los primeros días fueron solitarios y llenos de dudas, poco a poco sintió que recuperaba la ilusión por su oficio y un tenue optimismo frente al porvenir. Cierta tarde, recibió la visita inesperada de Montserrat. Había viajado expresamente para entregarle algunos documentos que podrían interesarle, según dijo. Se trataba de informes concluyentes sobre las actividades de Matías, quien al parecer había sido denunciado por estafa por más de una persona. Montserrat pensó que Carmelo querría saberlo, aunque él se limitó a asentir en silencio, como si ya no le quedara rencor que echarle en cara a aquel timador. Agradeció a la detective todo su trabajo y por un instante sintió un aprecio genuino por esa mujer de aspecto adusto, pero corazón comprensivo. Antes de marcharse, Montserrat lo miró fijamente. ¿Estás seguro de no querer más detalles? ¿No deseas verlo ante la justicia? No. Mi pelea con él terminó. Que la justicia haga lo que deba. Yo ya cerré ese capítulo. Ella asintió y se despidió con un «Cuídate mucho, Carmelo». El motor de su coche se perdió en la distancia, y por primera vez en mucho tiempo, él experimentó la tranquilidad de un horizonte abierto, sin las sombras del engaño acechando cada uno de sus pasos. Todo parecía encaminarse hacia una vida monótona, aunque en paz. Sin embargo, la existencia tenía otros planes. El nuevo taller de Carmelo empezó a ganar reputación local. Algunos vecinos se acercaban con coches modestos que requerían reparaciones. Mientras él trabajaba, se notaba relajado. Hasta esbozaba sonrisas cuando encontraba soluciones ingeniosas a fallas mecánicas complejas. El rumor de su habilidad llegó a oídos de ciertas personas con vehículos clásicos. Sin proponérselo, Carmelo entró en contacto con un pequeño grupo de apasionados por la restauración de joyas automovilísticas antiguas, que organizaban encuentros en ciertos pueblos aledaños. Así, resurgió la chispa que él creía extinguida. Carmelo, con los restos de su experiencia y las herramientas que salvó de la inundación, se consolidó como un experto meticuloso. Comenzó a recibir encargos sencillos,
arreglar sistemas de frenos, pulir carrocerías, recuperar elementos interiores. El boca a boca le trajo más trabajo. De pronto, se vio recibiendo un deportivo clásico, un descapotable de la década pasada y un par de modelos históricos. Aunque en su fuero interno recordaba con amargura cómo en el pasado todo se malogró, también sentía que la vida le estaba dando un segundo chance. Un atardecer, mientras ajustaba un carburador, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Se secó las manos y salió del interior del capó para mirar a quien lo buscaba. Le sorprendió ver a una mujer morena, de semblante amable, acompañada por un señor mayor que se apoyaba en un bastón. Era Paula, la hija de ese hombre, y venían con la intención de que Carmelo echara un vistazo a un coche antiguo que perteneció a la familia por generaciones. El señor le explicó, con voz temblorosa, que deseaba restaurarlo en memoria de su difunta esposa. Aquellas palabras conmovieron a Carmelo, quien comprendió el valor sentimental del proyecto. Aceptó de inmediato, prometiendo hacer todo lo posible. A partir de esa visita, se creó un lazo humano que fue más allá de la simple relación profesional. Paula acudía de vez en cuando a ver los avances, charlaban de cualquier cosa, desde música folclórica hasta las tradiciones gastronómicas de la región. Carmelo descubrió que ella tenía una risa clara y una curiosidad sincera por la mecánica. Le gustaba tocar el tapizado, preguntar por las piezas, oler la pintura reciente. Poco a poco, entre el traqueteo de las herramientas y la calidez de aquellas conversaciones, Carmelo sintió un latido diferente en el pecho, una cercanía que lo desconcertaba y lo ilusionaba al mismo tiempo. Entretanto, terminaba de firmar los últimos documentos de su divorcio, cerrando de forma oficial esa etapa. No sintió explosión de júbilo ni un alivio absoluto, sino una especie de serenidad triste, un reconocimiento de que así debían ser las cosas. Al día siguiente, cuando Paula fue a preguntar por el coche de su padre, Carmelo mencionó sin rodeos que acababa de divorciarse y que atravesaba un periodo de ajustes en su vida. Ella lo miró con una comprensión inesperada, sin tratar de indagar más de la cuenta ni juzgarlo. En su mirada había una empatía que a él le resultó reconfortante. A medida que las jornadas se sucedían, Carmelo empezó a recuperar la alegría en pequeñas dosis. Una mañana soleada, la sonrisa de un cliente satisfecho, un logro mecánico, una taza de café compartida con Paula. Se sorprendió en ocasiones, canturreando canciones antiguas mientras lijaba la carrocería de algún vehículo. La sombra de Aurora y Matías se fue disipando, reducida a un recuerdo lejano de traición y aprendizaje. Sin embargo, en la vida no siempre se cierran los ciclos sin un último giro. Una tarde, cuando Carmelo se disponía a cerrar el taller, oyó un motor detenerse en el exterior. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con Aurora. Llevaba una blusa sencilla, su rostro lucía cansado, con ojeras marcadas. Sin el atisbo de la sofisticación de antes, se presentó como una versión más humilde de aquella mujer que él había amado y que lo engañó. Habían pasado varias lunas desde su última interacción, y ya no existía un lazo legal entre ellos, pues el divorcio había concluido. Ella, no obstante, lo miró con nostalgia. Tenía la necesidad de hablar contigo. Siento irrumpir así. Carmelo la invitó a entrar en el taller, con el motor de un vehículo abierto como telón de fondo. El aire olía a aceite y disolvente. «¿Qué quieres decirme?», preguntó él, tratando de sonar neutral. «Solamente agradecerte por no hundirme más de lo que yo misma me hundí. Ya no tengo nada que ver con Matías, y he entendido la magnitud de todo el daño que hice. Te debo una disculpa profunda». Carmelo respiró hondo, casi sintiendo la brisa de la tarde acariciar su nuca. «Ya no necesitamos remover más. Cada uno sigue su camino, Aurora. Espero que te vaya bien, de verdad». Ella asintió, bajó la mirada. Hubo un silencio largo, punzante, hasta que se incorporó para marcharse. «Tú también, Carmelo. Cuídate. Ojalá algún día sanen tus heridas». Él no la detuvo,
Tampoco la acompañó hasta la puerta. Simplemente la vio alejarse, sabiendo que aquel era el desenlace natural. Unas horas después, aún notaba un ligero temblor en las manos y un nudo en la garganta, pero también advirtió que esa sensación no era tan áspera como habría esperado. Quizá porque la herida había cicatrizado lo suficiente para no desgarrar su alma de nuevo. Unas semanas más tarde, llegó el día de entregar el coche restaurado al padre de Paula. Fue un momento emotivo. El hombre contempló el automóvil recuperado de su juventud con lágrimas en los ojos, recorriendo la pintura reluciente y los asientos renovados. Luego abrazó a su hija con fuerza. Carmelo permaneció a un lado, conmovido. La escena le recordó por qué amaba su oficio. No solo reparaba máquinas, sino que devolvía pedazos de memoria a las personas. Tras la entrega, Paula se despidió de su padre para dejarlo conducir unos minutos, con sumo cuidado, en la carretera cercana. Ella, entonces, se giró hacia Carmelo con una sonrisa luminosa. «No sabes lo que significa para mi familia recuperar este coche. Has hecho un trabajo excepcional». «Me alegra mucho que estén contentos», contestó él, secándose el sudor de la frente. Paula observó los espacios del taller, el olor a metal y grasa. «¿Te gustaría dar un paseo conmigo?», propuso de pronto. «Solo para tomar un poco de aire después de tanto trajín». Carmelo vaciló, sorprendido por la invitación, pero algo dentro de él dijo que sí. Salieron a la calle polvorienta, donde la tarde se teñía de un cálido tono anaranjado. Caminaron sin rumbo claro, conversando sobre banalidades y también sobre recuerdos personales. Paula le contó anécdotas de su infancia, él relató historias de coches que restauró en el pasado. En un instante, entre risas, se dieron cuenta de que se adentraban en un antiguo sendero que bordeaba un riachuelo. El agua discurría tranquila, reflejando el sol tenue. La conversación se tornó más íntima. Paula se atrevió a preguntarle cómo superó su divorcio. Él respondió con cautela, sin entrar en detalles morbosos, pero admitiendo que había sido un proceso de pérdida y resignación. Ella, con una dulzura sorprendente, le expresó su admiración por la entereza de seguir adelante. El corazón de Carmelo palpitaba acelerado. Aunque no tenía certezas, sentía que aquel paseo podía ser el primer paso para algo nuevo, un renacer emocional. En sus ojos se cruzaron chispas de curiosidad y un tímido anhelo. Ya en el umbral de la noche, se despidieron en la entrada del taller. Paula lo miró, manteniendo sus manos entrelazadas tras la espalda. «No sé si sea muy atrevido, pero me gustaría volver a verte fuera de la restauración de coches, tomar algo o ir a ver una exposición. No sé, lo que quieras». Carmelo, sorprendido por la franqueza, esbozó una media sonrisa. «Yo también lo quiero». Se intercambiaron un abrazo suave, sin palabras de más, como dos personas que presienten la posibilidad de curar viejas heridas y construir algo sincero. Y, en ese instante, Carmelo comprendió que, pese a toda la devastación vivida, la esperanza se abría paso como una flor empeñada en brotar en medio del asfalto. La relación con Paula avanzó con paciencia. Ninguno tenía prisa ni quería saltarse etapas. Ella respetaba el ritmo cauteloso de Carmelo, sabiendo que venía de un ciclo de dolor. Él, por su parte, se dejaba llevar, descubriendo facetas de sí mismo que creía perdidas. Una noche en particular, al salir de una pequeña taberna de la zona, ella lo tomó de la mano y le habló con una franqueza que lo conmovió. «Me gusta cómo, a pesar de todo, no has perdido tu bondad ni tu pasión por lo que haces. Eres diferente a otras personas que solo se lamentan o culpan a los demás. Hubo un tiempo en que creí haberlo perdido todo, incluyendo la fe en la gente. Supongo que uno solo aprende cuando la vida lo golpea fuerte», respondió él. Paula se inclinó para besarle la mejilla. Fue un gesto breve, dulce y sin afán de posesión. Él sintió un calor suave recorrerle el cuerpo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió esa ilusión pura que nace de conectar con alguien de manera sincera. La relación continuó floreciendo en los días sucesivos. Cuando el padre de Paula tuvo una recaída de salud, Carmelo estuvo presente para lo que hiciera falta,
desde llevarlo a controles médicos hasta acompañarlo en su vivienda mientras ella trabajaba. El anciano, agradecido, veía en el mecánico a un hombre noble y en cierto momento le dijo: «Tu honestidad se nota. No dejes que la vida te consuma el corazón. Sigue cuidando a mi hija, si así lo decide el destino». Carmelo sintió un rubor, casi como un adolescente. Su vida, desde entonces, se llenó de pequeños momentos de felicidad que contrastaban con la tormenta vivida meses atrás. El taller también prosperaba. Con la publicidad del coche restaurado para aquella familia, llegaron más pedidos. A veces trabajaba hasta tarde, pero siempre con la certeza de que al día siguiente volvería a ver a Paula, compartir una cena o un simple paseo. La soledad de antaño se difuminaba. Así pasaron las estaciones. Carmelo, a base de trabajo duro y constancia, restauró varios vehículos más y logró ampliar el taller con la compra de herramientas de segunda mano. Un compañero de oficio, Diego, se sumó al equipo para ayudar en tareas específicas de chapa y pintura. El flujo de clientes aumentó, y a la par, la relación con Paula se consolidaba. Algunas tardes, ella le llevaba un tupper con comida casera y se quedaban conversando junto a la pared del taller mientras la puesta de sol teñía el cielo de tonos rosados. Podría pensarse que aquel era el final feliz de una historia trágica, pero en la vida real siempre surgen matices. A Carmelo todavía lo rondaban pesadillas esporádicas, recuerdos de Aurora y de la sensación de traición. A veces, temía que la dicha presente fuera demasiado frágil, pero cada vez que Paula lo abrazaba y le decía que no había prisa, que lo importante era la sinceridad, él se tranquilizaba, sintiendo que había una diferencia abismal entre su relación pasada y la nueva. La honestidad y la empatía eran el pilar de todo. Hubo un día en que Paula lo llevó a conocer a sus amigos, un pequeño grupo que se reunía en una casa rural para compartir vinos, tapas y largas conversaciones bajo las estrellas. Carmelo fue con timidez, sin saber si encajaría. No obstante, el trato cálido y la risa compartida lo hicieron sentirse parte de algo. Bebió un vino suave, degustó tortilla y jamón, y cuando llegó la medianoche, se encontraron todos cantando canciones antiguas alrededor de una hoguera improvisada. Fue un instante casi mágico en que él dejó escapar una carcajada sincera, olvidándose por completo de su pasado turbulento. Paula lo contempló con ternura, y él se inclinó para besarla. Esa noche, los dos sellaron el comienzo de un amor sin secretos, ni deudas emocionales. Al regresar a casa de ella, hablaron hasta el amanecer, contándose sueños y aspiraciones. Paula deseaba montar un negocio propio de artesanía, donde elaboraría piezas de cerámica y telas bordadas. Carmelo imaginaba un taller con más personal, capaz de restaurar coches de distintas décadas. Ambos se dieron cuenta de que querían acompañarse en ese viaje de emprendimientos. Un mes después, un cliente de prestigio visitó el taller de Carmelo. Era un aficionado a un tipo de vehículo que requería un trabajo muy delicado, desde la carrocería hasta el motor, con piezas difíciles de conseguir. Gracias a la reputación que Carmelo se había labrado, aquel cliente vino de lejos tras haber oído comentarios positivos sobre su pericia. Al ver las instalaciones, se mostró conforme. El trato se cerró con un apretón de manos. El proyecto supondría una paga considerable y un reconocimiento profesional que, sin duda, impulsaría aún más la fama del taller. Carmelo sintió una euforia contenida. Por fin veía la prosperidad asomar después de tantos reveses. Esa misma tarde, al salir, Paula lo esperaba junto a la puerta con una sonrisa amplia. Él se acercó. ¿Por qué tan contenta? Porque me han aceptado en un pequeño mercado de artesanos que tendrá lugar dentro de unas semanas. Es mi oportunidad de mostrar mi cerámica y bordados. Quería que lo supieras. Eso es fantástico. Lo celebraremos. Juntos, se subieron al coche de Carmelo y se dirigieron a un sencillo restaurante local, donde cenaron platos tradicionales, brindaron con vino tinto y rieron mientras hacían planes de futuro. Al regresar, en el trayecto, Paula posó su mano sobre la de Carmelo
y él aceleró el corazón. Aquel contacto le transmitía calma y pasión a la vez, algo que nunca había sentido con tanta nitidez. La brisa nocturna entraba por la ventanilla, refrescando el interior. Cuando estacionaron junto a la casa de ella, Paula pronunció unas palabras que lo desarmaron. He tardado años en encontrar a alguien que encaje tan bien con mi manera de ver la vida. Gracias por confiar en mí, por dejarme entrar. Él, con un leve temblor en la voz, le respondió que era él quien se sentía honrado, y en un arranque de ternura, la besó de manera profunda, derramando toda la gratitud y el deseo que le inundaban el alma. Esa noche, durmieron juntos, compartiendo abrazos y silencios cómplices. Carmelo se despertó en la madrugada, sintiendo la respiración serena de Paula sobre su pecho, y se permitió pensar que, después de tanta penumbra, finalmente había encontrado la luz. Las semanas corrieron con alegría renovada. Carmelo trabajaba en el gran proyecto de restauración para el cliente prestigioso, concentrando en ello sus mejores habilidades y recibiendo refacciones específicas que llegaban en cajas selladas. Todo le salía casi de forma milagrosa. A la vez, Paula avanzaba en la elaboración de piezas de cerámica para su exposición artesana. En las tardes, él la acompañaba para ver cómo moldeaba el barro y pintaba delicados motivos florales. Era un contraste fascinante, las manos ásperas de Carmelo, forjadas en el metal y la grasa, y las manos cuidadosas de Paula, capaces de crear belleza con arcilla. Ambos se complementaban, sin que ninguno sintiera que el otro opacaba su pasión. Llegó el día en que el coche quedó restaurado. Era un espectáculo verlo brillar con la pintura recién pulida y el motor rugiendo de manera perfecta. El cliente acudió con entusiasmo, tomó fotografías y felicitó a Carmelo, prometiendo recomendarlo a otros. Después de firmar los papeles del trabajo finalizado, el hombre se marchó con el vehículo. Carmelo se quedó contemplando cómo se alejaba, con el corazón hinchado de orgullo. Pensó que tal vez aquel era el cierre simbólico de un ciclo de desgracias. Había perdido un taller por la inundación, perdió un matrimonio por la traición, pero ahora se levantaba de las cenizas con fuerza y una nueva ilusión. El mismo día, Paula le anunció que su padre se sentía recuperado y quería celebrar una comida familiar en casa. Lo invitó. Allí, entre platos caseros y chistes entrañables, Carmelo se sintió parte de ese círculo cercano. Compartió anécdotas de su oficio, escuchó historias de la juventud del padre de Paula y hasta se animó a tocar la guitarra que alguien sacó, rasgando unos acordes populares. Las sonrisas se multiplicaban y, a ratos, la mirada entre él y Paula tenía un fulgor que anunciaba la posibilidad de un porvenir lleno de proyectos compartidos. A medida que avanzaba la tarde, se alejó un momento al patio y vio a Paula en un rincón, con su vestido claro, mirando la puesta de sol. Sintió un impulso incontenible de abrazarla por la espalda, y así lo hizo. Ella se giró y susurró, entre risas: «Te quiero, Carmelo». «Yo también te quiero», respondió él, con una franqueza que le recorrió el cuerpo. Fue en ese preciso instante que Carmelo supo, con absoluta certeza, que aquella vida, su nueva vida, merecía todos los desafíos y renuncias que tuvo que enfrentar. Por fin había encontrado su refugio, su remanso de paz y la llama de la ilusión. Se conjuró a sí mismo para no repetir los errores pasados, para mantener la comunicación y la confianza que tanto valoraba. De esta manera, Carmen y Carmelo, Aurora y Matías, el taller destruido y el nuevo local, todo conformaba una historia de renacimiento tras la traición y la pérdida. No había finales perfectos ni cuentas completamente saldadas, pero sí una clara lección de cómo las circunstancias dolorosas pueden abrir puertas insospechadas a la esperanza y al amor verdadero. Para Carmelo, cada jornada en su taller, cada proyecto de restauración, cada salida con Paula, se convertía en un recordatorio de que el pasado, por oscuro que sea, no define para siempre la existencia de las personas. Allí, bajo las herramientas, el olor a pintura y la calidez de una mujer sincera,
La vida florecía con un brillo nuevo, sin la necesidad de nombrar ciudades ni monedas, pero sí con la voluntad de escribir futuros en los que las heridas se transformaran en cicatrices valiosas y las ilusiones cobraran vida entre el sonido metálico de un motor al encenderse. En la intimidad de su nuevo hogar, Carmelo preparaba café por la mañana antes de arrancar su jornada laboral, respirando hondo el aroma del grano molido y la brisa matinal. Sabía que el tiempo seguiría su curso, que vendrían días grises o situaciones complicadas, pero ya nada sería igual. Había cultivado la resistencia y la valentía de levantarse tras la derrota. Miró a Paula, que aún dormía, recostada con el cabello desparramado sobre la almohada, y sonrió con gratitud. El pasado había quedado atrás, convertido en lección. El presente se volvía un terreno fértil donde podía construir un taller sólido, una familia basada en la confianza y un amor que, esta vez, se forjaría a fuego lento, con la delicadeza de quien sabe lo que vale una segunda oportunidad.